Eh, Buenas tardes. Ya me llegaron Buenas los tardes. equipos. Buenas tardes. Ya me llegaron los equipos. Nada más en caso de me llega Hugo Vargas y Sánchez Retraso, que ya no alcanzaban cafetería y ya lo que quedó fue salón de fiestas. Entonces, el equipo Cafetería 1 es Damaso López y compañeros. Cafetería 2, Ramírez Rivas, y llega Nieto y equipo. Tienda 1, Pico Ochoa, Reyes Crespo y equipo. Salón de fiestas 1, Sánchez Olvera, Ramos, de Whistly y equipo. Ahí son 5 nada más. Tiendas 2, Cruz González, Vargas y Sánchez Beltrán, equipo. Ahí son 4. Y salón de fiestas 2 es Víctor Hugo, Vargas, Sánchez y Cruz González, que ahí son 3 integrantes. Entonces son los 6 equipos que tenemos hasta ahorita. Decíamos, estos equipos van a competir como si fueran empresas, tienen que hacer una propuesta de solución, tienen que ver cuál es la problemática a resolver y vamos a desarrollar el conjunto de programas para que integre el sistema. Sobre la marcha hay que ir desarrollando, investigando cómo se maneja ese negocio y cuál es la problemática que identificamos nosotros que queremos resolver. Bien, entonces ya vimos el temario, las unidades que vamos a ver y comentamos que todo lo que es, ¿qué voy a decir? Todo lo que es conceptos teóricos se va a llevar a cabo el primer departamental. Pura teoría sin necesidad de manejar un lenguaje de programación. El segundo departamental ya va a ser directamente C, lo que vimos en clase, de las notas que vemos aquí, que proporcionemos. Y el tercero, decíamos, es el proyecto. Ya dimos las fechas también para ver lo que podamos ahí manejar. Bien, estamos aquí. Ok. Tenemos aquí a Nadia. Ahorita un segundo, ahorita continuamos. Me están escribiendo de la secuencia. Entonces, permítanme una vez, vamos a atenderlo. Ahorita les seguimos. Falta la secuencia 1CB12 de lógica de programación. Piensa.
Ok. Entonces comentábamos nosotros que ya como dimos las fechas, los 3 evaluaciones que vamos a tener, ya están asignados los equipos. Entonces vamos a empezar ya lo que es con nuestra exposición y temas en particular. Bien, ya también hay la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a ver qué está. Sí, profesor. Ok. Bien, entonces entramos a nuestra materia, lógica de programación. Decíamos el profesor Héctor Vázquez Torres, servidor. Soy de la Academia de Computación. Doy clases nada más en el turno vespertino. Soy egresado de UPIXA, segunda generación. Este es mi último semestre que daré clases, ya me voy a retirar. La evaluación del primer departamental, habíamos comentado que es un examen general de toda la teoría del semestre, va a valer 100%. La evaluación del segundo departamental va a ser un examen también general del semestre, pero con lenguaje C, donde vamos a tomar como segunda repetición. Acuérdense que esa técnica de repetición es con lo que uno aprende, así aprendimos las vocales, las multiplicaciones, y la idea también de hacerlo así en este sentido es para reforzar todos los conceptos que vimos en el nuevo lenguaje que estamos aprendiendo para programar, aplicarlo ya como sería su equivalente a un lenguaje de programación, en este caso a C. Entonces con eso vamos a aplicar el mismo conocimiento y también decíamos que va a tener un peso del 100%. Pero para tener el derecho a examen hay que entregar promedio de 10 a 12 programas, como lo estamos mencionando ahí. Y el tercer departamento, la tercera calificación, es con la entrega del proyecto por equipo, máximo 5 integrantes. Nosotros ahorita por el tamaño del grupo habíamos comentado que podría ser en un momento dado hasta 6, para hacerlo grupos parejos. Tenemos máximo hasta 6 integrantes, y entonces ya los tenemos hoy manejados. Las fechas de evaluaciones, ya vimos la de los 3 departamentales, y también habíamos comentado, como conocimiento general que les dieron ya en la instrucción, es que derecho para evaluación extraordinaria deben tener el 80% de asistencias. La evaluación extraordinaria es una que se aplica a las personas que están inscritas y que no con requisitos que tengan el 80% de asistencia. Los exámenes a título de suficiencia sabemos que son posteriores, ahora creo que no tienen costo, pero normalmente tendrían un costo, 25 o 30 pesos, no me acuerdo, ¿no? Pero son para también acreditarlo y máximo tienen 2 posibles para derecho a examen y 2 recursivas, ¿no? La normal y la repetición. Esto pues ya se los dieron conocimiento general a ustedes. Bien, pasamos ahora entonces a los conceptos generales. En los conceptos generales nosotros, pues lo primero que tenemos que tener presente es un sistema. Un sistema en forma general. Por eso decimos que un sistema es un conjunto de elementos y procedimientos íntimamente relacionados que tienen como propósito el logro de determinados objetivos. Eso es lo que es un sistema.
Y de ahí estamos nosotros dando, por ejemplo, que nosotros hemos mencionado a veces el sistema digestivo. También hemos manejado el sistema eléctrico automotriz, el sistema de control escolar, que manejamos por si en pizza, el sistema respiratorio. Entonces, cuando hablamos de este concepto de sistema, ya sabemos que va a ser un conjunto de elementos y procedimientos para alcanzar un objetivo determinado. En el sistema digestivo, yo puedo decir que los elementos sería el estómago, el esófago, la boca, todos los que participan, que son integrantes de ese sistema. Por eso decimos que son los elementos. Y los procedimientos son lo que en conjunto las funciones que realiza. Sabemos el digestivo es desde consumir el alimento, separar las proteínas, los carbohidratos, todo lo que nos proporcionan los alimentos y ya se van a cumplir sus funciones dentro del cuerpo y aparte ya lo que sería el desecho en un momento dado. Entonces, ese sería un procedimiento, ¿no? Lo que es el consumo, destrucción, aprovechamiento de los alimentos y su desecho. Son partes del proceso, ¿no? Si hablamos de un sistema eléctrico automotriz, pues también decimos que los sistemas eléctrico automotriz, sus elementos serían por los fusibles, los cables, condensadores, todo lo que requiera como elementos y que integran ese sistema automotriz, que en forma sola pues no realizarán una función, pero en conjunto ya realizarían una función. ¿Cuál sería esa función en un sistema eléctrico automotriz? Pues tendríamos un procedimiento que serían los limpiadores, un procedimiento que son las luces, procedimientos direccionales, procedimientos luz de reversa, procedimientos arrancar, todos esos procedimientos que en conjunto con el sistema eléctrico ya pueden hacer para alcanzar un objetivo determinado. Y el sistema de control escolar igual. Nos vamos que el sistema de control escolar son todos los elementos que lo conforman: alumnos, maestros, materias, el ciclo escolar, todo eso, pero ya en sus operaciones, arranque del semestre, primer semestre, evaluación ordinaria, extraordinaria, todos los procedimientos que tenemos a cabo. Entonces nosotros con eso ya sabemos que esa palabra de sistema que hemos usado siempre habla de esas dos partes y es importante tenerlo presente y que puede ser una pregunta de examen. No es aceptable que uno de informática no sepa definir qué sistema, o más adelante los sistemas que ya con los prefijos calificativos pues van a tener otra interpretación. Muy bien, entonces ya que pasamos a lo que es la definición de sistema, pasaríamos a lo que corresponde a información. Información, nosotros sabemos que son datos que han sido ordenados de tal forma que significan algo para algo. Esa es la información. Son datos que han sido ordenados de tal forma que significan algo para algo. ¿Ok? Eso es lo que es una información. ¿Y por qué nosotros en un momento dado podemos decir que han sido ordenados? Bueno, porque nosotros de alguna forma sabemos que lo que para algunos es un dato, para otros puede ser información. Vámonos por decir el caso de jurisprudencia. Muchos pueden decir, bueno, no sé qué significa esa palabra, de dónde venga, pero muchos podemos decir jurisprudencia, pues es de jurídico, legal, tiene que ver algo en cuanto a los derechos, a la abogacía. Entonces ya podemos ir deduciendo por su definición de la palabra, pero muchas veces no significa mucho para las personas. Igual, ginecobstetricia, sabemos nosotros que la escuchamos, sabemos que así se llaman muchas especialidades, hospitales, pero se lo asociamos la mayoría de nosotros a que es una ayuda para el estudio de la mujer, su reproducción, parte de su cuerpo. Entonces ya tenemos alguna idea, pero para muchos, los profesionales de la medicina, esa palabra es un todo, ¿verdad? Es una carrera, es una formación, puede ser una especialidad,
Por eso decíamos, lo que para algunos es un dato, para otros puede ser información. Y teniendo esto presente, nosotros podemos preguntar en el examen, ¿cuál es la materia prima de la información? Acuérdense que materia prima entendemos como son los elementos con los que se hacen las cosas. La materia prima de un pastel, la harina, la fruta, el royal, todo eso lo entendemos en sus casos de lo que cotidianamente manejamos. Pero ya pensando nosotros en nuestra materia y que digamos, ¿cuál es la materia prima para generar información? La materia prima sabemos que son los datos. Y un dato sabemos que puede ser información para alguien, para otros nada. Y de ahí la diferencia que veamos nosotros, el por qué las calificaciones, los avances, los conocimientos, porque sí entendemos lo que estamos aprendiendo o asimilando. Por eso es muy importante nosotros, en la lógica de programación, entender bien planteamientos, objetivos, hacia dónde queremos resolver el problema y luego implementar una solución. ¿Okay? Entonces, información son datos que han sido ordenados de tal forma que signifique algo para alguien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues de seguro vamos a manejar datos, como tenemos en la figura en la parte de abajo. Vamos a procesarlos. Ese procesamiento es ordenarlos de tal forma que signifique algo para alguien, para que ya es información. Vamos a tener... Sí. Está presentando. Sí, ¿no lo están viendo? No, nos quedamos en el inicio. Yo porque estoy anotando todo, como si estuviera dictando, pero no ha cambiado desde la primera presentación, desde la primera página de presentación. Yo sigo viendo lógica de programación y todos los detalles de la evaluación. A ver, vamos a ver. Esto quiere decir que no está funcionando bien esto. A ver, ahorita, ¿qué ven? Nada. Nada, profe. Nada. Ahora su pantalla. Ahora está Vemos el compartiendo. chat. Bueno, sí, el chat de donde estamos, del Microsoft Teams. Ahí. Vemos lo mismo que La estábamos misma viendo. la evaluación. La misma la evaluación. No, entonces no está jalando esto. A ver. Ahí ya ven la de información. Sí, ahora sí. Sí. En cuanto vean que no cambia, díganme, porque yo aquí voy cambiando y creo que sí lo están viendo. Por favor. Ahí sí. Ok. Bien. Entonces, de lo anterior que no habían visto, yo creo que es conceptos generales del sistema, que comentábamos que es un conjunto de elementos y procedimientos íntimamente relacionados que tienen como propósito el logro de determinados objetivos. ¿Ok? Y luego ya pasamos a lo que era información, que decíamos que son los datos que han sido ordenados de tal forma que signifique algo para alguien. Lo que para algunos es un dato, para otros puede ser información. Y como también forma de hacer preguntas de un examen es cuál es la materia prima para la información, pues sabemos que son los datos, porque los datos son el nivel mínimo de la unidad básica prima para generar información. Y vimos aquí el esquema que era datos más procesamiento, es generar información. Vean que aquí está lo que es la definición del sistema. Elementos, que son datos. Y procedimientos, ¿para qué? Para generar información. Y a esto le estamos aumentando nosotros un almacenamiento de datos. Ese almacenamiento de datos es necesario para nosotros aprovechar esta información en relación al tiempo. Normalmente los almacenamientos de datos los tenemos en discos,
en medios magnéticos, principalmente, y con eso podemos utilizar y aprovechar toda esta información. Entonces, nosotros nuestra información podremos generarla, interpretarla y también podemos guardarla. Actualmente nosotros guardamos en nuestros apuntes los que estamos tomando nota como un medio de almacenamiento y después lo reproducimos. Sistema de información. Ya hablamos qué es sistema y qué es información. Ahora vamos a armar la palabra sistemas de información y esto les va a servir para cualquier definición que ustedes tengan que realizar. Decimos, ¿qué es sistema de información? Es un conjunto de elementos y procedimientos íntimamente relacionados que tienen como propósito, y ahí es donde metemos nosotros, manejar datos, porque eso es lo que es la información, ¿no? Manejar datos y elaborar reportes de una organización. Entonces, como ven, ya conjuntamos sistemas e información. Conjunto de elementos y procedimientos, porque eso es la definición del sistema, íntimamente relacionados, que tienen como propósito, y ahí donde decimos manejar datos y elaborar reportes de una organización. Si nosotros hablamos del sistema digestivo, conjunto de elementos y procedimientos íntimamente relacionados que tienen como propósito manejar los elementos del aparato digestivo, las partes del cuerpo humano, para el aprovechamiento de los alimentos en el cuerpo y todas las definiciones, que muchas veces, como decíamos, yo estoy hablando de una definición nada más por estas dos palabras, sistema digestivo. Pero si le preguntan a un doctor que tiene esa especialidad, no puede decir todo lo que ciertos datos le puede generar esto. Entonces, ya vimos aquí, sistema, información, puede ser una pregunta de examen, claro, porque son elementos importantes de nuestra materia lógica de programación y de informática. Vamos a hacer sistemas de información, tenemos que saber qué es un sistema de información. Profesor, Componentes, perdón. profesor, preguntamos si lo que estamos viendo ahorita lo va a subir a Classroom, ¿nos los va a dar o con los puros apuntes que tenemos? Con los puros apuntes. Sale. En ese sentido es que miren, normalmente si se sube todo esto, no tenemos la participación y que se conecten. Normalmente pueden estar más prendida la máquina y no están ahí, no toman nota. Entonces, estamos haciendo videoconferencias y tratamos de que cualquier duda sobre la marcha se atienda, se comente. Y la ventaja que a veces tienen ustedes es que pueden grabar esto con el team, ¿no? Pueden grabar las exposiciones. ¿Ok? Ok, profesor, pero una duda. Sí. ¿Cree que pueda pasar a las anteriores viñetas para poder tomarle aunque sea un poco de captura? Para no perder información. Ok. Empezamos entonces. Ahí fueron los conceptos generales. Sí. Ahí no tiene mucha importancia, creo que ya tomaron las informaciones de la clase pasada. Sí. Aquí ya empezamos los conceptos. Decíamos, ¿cuál es el importante aquí? ¿Qué es un sistema de información? ¿Qué es un sistema, perdón? Ok. El siguiente es, ¿qué es información? Que son datos ordenados. Para algunos puede ser información, para otros es un dato. Y lo comentábamos, muchas veces nosotros hay palabras que no sabemos qué significan, por eso para nosotros es un dato. Y otros puede ser bastante información que genere ese dato, ¿verdad? Sí. Y vimos nosotros que la materia prima de la información es el dato. Es la unidad mínima, ¿verdad? Sí. Y luego vimos nosotros que tenemos, cuando se forma lo que es sistema de información, datos más procedimientos, que ese es un sistema de información. En el cuarto ya lo que vimos, que es sistema de información. Aquí nosotros decimos que los componentes de un sistema de información, ya hablando, ¿no?, en materia de lo que vamos a ver, pues tenemos la computadora. La computadora, nosotros vamos
a manejar datos, porque es un sistema de información, ¿verdad? Los procedimientos son los algoritmos que vamos a resolver, cómo vamos a resolver nosotros, cómo vamos a acomodar tal forma esos datos que significa información, y también vamos a aplicar algunos modelos que sobre la marcha nos vamos a aprender en toda la carrera. Dividir y vencerás, yendo hacia atrás, son técnicas, son metodologías para programar. Todo esto que vamos a manejar nosotros va a ser para generar información. Esta información, ¿para quién es? Para el usuario, una organización o la sociedad. Por eso los componentes de un sistema de información entramos datos, procedimientos, la computadora y el usuario, normalmente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Okay. Sí. Sí. Bien, pasamos ahora a la siguiente lámina, que nosotros cuando hablamos de una organización o la sociedad o el usuario en forma individual, pues estamos hablando de empresas, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito los niveles de organización, no en materia de, en este caso de lógica, pero sí es importante tenerlo presente. Los niveles de organización, nosotros los conocemos, tengo una pirámide que es la de Maslow, la que estamos viendo aquí, van a ver muchos libros, es el nivel de organización operacional, el táctico y el estratégico. Vean cómo es la pirámide. La base de la operacional sabemos que es la que realiza en realidad la razón de ser de la organización. Si pensamos en un banco, pues podemos decir que ahí están las cajeras, ¿verdad? Donde hacen todas las operaciones. Táctico, vemos que va subiendo la pirámide y van haciendo menos el volumen de gente, pero también es gente que está interactuando entre el operacional y el estratégico. Normalmente en una organización son jefes de departamentos, subdirectores, subgerentes, gerentes. Y luego el tercer nivel de organización es el estratégico, la alta dirección, sistemas de información gerencial y todo eso. Entonces, nosotros podemos hacer sistemas de información considerando los niveles de organización. Para la base operacional, para cifras de control, seguimiento de la operación de una organización y el estratégico que es para toma de decisiones. Bien, si nosotros hablamos de decisiones, vemos que los niveles por decisión, esa pirámide, en estos grupos de trabajo, se agrupan en dos partes. Las decisiones programadas y las decisiones no programadas. Y en este caso, la pirámide la dividiríamos a la mitad. En el táctico, la mitad hacia la operación y la mitad hacia lo estratégico. Entonces ese táctico, ¿qué va a pasar? Los niveles de decisión programada, pues son todos los procedimientos que se hacen al realizar una operación. Por eso decíamos, en el caso de los cajeros en los bancos, pues el depósito, el retiro, nos piden, verifican, tienen un proceso ya en la ejecución de los sistemas de información y todos los procedimientos ya están establecidos, pues son decisiones programadas. Y ya de lo estratégico más un poco el táctico, que son los que interactúan, son las no programadas. Ahí es cuando nosotros, en base al análisis de la operación, posiblemente de 2 o 3 sucursales, podemos determinar si quitamos la sucursal porque no hay mucho movimiento o hay que meter mayor personal porque hay saturación, pero ya no son que son actividades permanentes, ¿no? Sino que son en base a la operación o a las decisiones que tomemos de los niveles de información. Entonces ahí son los niveles de decisión, programadas y no programadas. Y ahí también nosotros tenemos que tomar en cuenta estos niveles en nuestros sistemas de información. Y el tercero, que es el que más se apega ahorita a nuestro conocimiento básico, es en cuanto a la información. En cuanto a la información, a nivel operacional es donde realizamos todo el procesamiento de datos. Pedir los datos, grabarlos, procesarlos, toda la operación, como habíamos dicho nosotros, ¿eh? Ahí hacemos el procesamiento de datos. Luego, a nivel táctico, empezaríamos a generar los reportes de información.
Ahí generaríamos posiblemente el reporte de que necesitamos conocer si es un banco, cuánto entró de efectivo, cuánto nos queda de dinero, cuántos son depósitos, entradas, salidas, pero no están, que son producto del registro de toda la operación. Por eso llamamos reportes de información. Interpretamos cierta forma de manipulación de los datos para toma de decisión. Y a nivel estratégico, pues generamos información para soporte de decisiones. También son productos que pueden derivarse de búsquedas, de consultas, que no son actividades programadas, pero que sí, de alguna forma, son necesidades para toma de decisiones, que me has dicho, a nivel estratégico. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, que cuando hablamos de sistemas de información, manejar datos para generar reportes de una organización, pues tenemos que saber a qué nivel estamos trabajando en la organización, toma de decisiones y cómo manejamos la información. Por eso nosotros, en los sistemas de información, que vamos a empezar al principio con implementar programas, pues vamos a hacer un programa para que resuelva un problema y tengo que yo saber cuáles los datos mínimos necesarios para que yo pueda resolver ese problema. Luego, ¿cómo voy a resolver el problema? Y como tercero, ¿cómo voy a dar ese resultado? Acuérdense que cuando vimos en el caso anterior componentes de un sistema en cuanto a la información, datos más procedimientos generan información. Por eso tenemos nosotros aquí datos de entrada mínimos necesarios, cómo los voy a manipular y qué voy a dar de resultados. ¿Ok? Entonces, eso es en relación a los niveles de organización, de decisión y de información. Bien, entonces, si nosotros vamos a dedicarnos a hacer sistemas de información, pues hay diferentes etapas de desarrollo de sistemas o ciclos de vida de desarrollo de sistemas. ¿Por qué hablamos de varios? Ustedes pueden consultar muchas bibliografías y vamos a encontrar que hay autores que les interese más la identificación del problema, identificar necesidades, otros le dan mayor importancia a lo técnico, a los procedimientos, y así vamos a encontrar nosotros muchas variantes para el desarrollo de sistemas. Nosotros en este caso vamos a mencionar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas de Kendall, donde pues, se apega más a nuestros procesos que necesitamos aplicar para resolver cualquier problema. Veamos aquí. La primera actividad que tenemos para el ciclo de vida de un desarrollo del sistema va a ser identificación de problemas, oportunidades y objetivos. No sé si ahorita el hecho que escuchen estas palabras, problemas, oportunidades y objetivos, se les vino a la mente dentro de la administración, que ya muchos lo vimos para estar en este nivel profesional, lo que es el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las nuevas herramientas de la administración, ¿no? Así como hay planeación estratégica, organización por objetivos, trabajo en equipo, liderazgo, todas estas nuevas mecánicas, herramientas, pues también tenemos nosotros que el FODA se entra de todo ese conocimiento. Entonces, todo eso es aprovechable. Pero vamos a ver, identificación de problema, oportunidades y objetivo. ¿Cómo sabemos de problemas? Pues porque debe de existir alguna dificultad en esa organización, en ese negocio, en ese caso de su proyecto, donde hay retrasos, donde hay errores, donde hay inconsistencias, donde hay dependencias. Entonces, en el caso, por decir, vamos a su proyecto, pues tienen que ver cuál es el problema que está presentando. Al cobrar, al reservar, al emitir una factura, no sé, debe haber un problema para hacer su identificación. Luego viene oportunidades. Es la situación perfeccionables o redituables. Estas oportunidades dicen, bueno, muchas veces puede ser que sí estén trabajando bien, pero se les ha dificultado
y ahí es donde entran que quieren mejorar el procedimiento. Si lo hacían en forma manual, bien, quieren automatizarlo por el volumen de la renta. Siempre va a haber una justificación y una oportunidad. Y el objetivo en este caso de la identificación de problemas, dicen que los sistemas de información gerencial deben apoyar al logro de las institucionales. O sea, siempre tenemos que los objetivos van a ser en beneficio de la organización o de la empresa. Ya que tenemos identificado el problema, hay que determinar los requerimientos de información. Aquí es donde yo les comentaba que es muy importante saber cuál es la mínima información que yo debo tener para alcanzar los objetivos. Habrá información que se pueda obtener por el proceso o por la operación más adelante del sistema, pero siempre debemos de partir de cuál es la información necesaria para alcanzar ese resultado. Por eso dice la determinación de requerimientos de información. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esos requerimientos de información? Pues nosotros tenemos que aplicar muestreos, un estudio de datos y formas usadas por la organización. Yo puedo ir a la empresa y decir, a ver, dame qué estás utilizando ahorita, qué formatos requieres, qué llenas, cuándo los llenas, por qué los llenas. Ya luego que vi todos los formatos que tienen, hago entrevistas. Las entrevistas, muchos que han estudiado administración van a ver que hay con rompimiento de hielo, diferentes técnicas para encontrar los resultados a obtener. Aplicación de cuestionarios de preguntas abiertas, dirigidas, no dirigidas. La observación de conductas y ambientes, la observación que tenemos nosotros. Si vamos a automatizar algún área, hasta nos acercamos a conocer, entrevistamos al personal, vemos qué opinan al respecto. Y ya saben ustedes, ¿no? Normalmente un área que va a ser automatizada, siente el personal que va a ser rechazado por las computadoras. Usted a veces es recio, ¿no? Y no quiere facilitarnos esta información. Pero bueno, nosotros sabemos lo que estamos alcanzando, va a ser un objetivo que nos plantea nuestro usuario, en este caso puede ser el dueño de una empresa, y darle una solución para que nos adquiera ese sistema y alcancemos ese objetivo. Después de pasar esta técnica de entrevistas, toda la información que nosotros requerimos, pasamos al análisis de las necesidades de ese sistema. Entonces tenemos que identificar en los distintos procesos y actividades que tenga la empresa con relación a ese sistema. ¿Y qué actividades vamos a identificar? Pues entrada de datos, procesos, decisiones que tomen, si están estructuradas o no, cómo fluyen los datos, cuál es el lenguaje que se utiliza dentro de la organización, tablas de decisiones que tengamos de rutas o caminos a seguir, árboles de decisiones. ¿Por qué hablo de todos estos conocimientos? Porque normalmente en la administración de empresas se utilizan toda esta información. Entonces, hay mucha información que puede tener esta organización y nosotros tenemos que hacer el análisis de todas esas necesidades que tenemos para obtener y llegar a una solución. ¿Cuál va a ser lo que nosotros vamos a obtener con ese análisis? Pues vamos a dar una propuesta de un sistema en base a todo lo que encontramos, a lo que nos está pidiendo el usuario, a determinar sus costos-beneficios y cuáles son las recomendaciones que vamos a realizar. Nosotros hasta aquí no es necesario tener nada automatizado. Estamos definiendo y podemos decir aquí con esta actividad, podemos hasta generar un prototipo de a qué podemos llegar. Por eso esto es lo que ustedes más o menos estarían presentando entre la primera y la segunda presentación de su proyecto. ¿Cuál va a ser la problemática que van a resolver y a qué quieren llegar? ¿Ok? Y ya que esté aprobado, pues ya empezamos a hacer lo que es el diseño del sistema recomendado. Y ahí ya entramos a lo que es todo el conocimiento del área de los sistemas de información en su automatización. El diseño de procedimientos para captura de datos, el diseño de acceso efectivo a las pantallas o formas, cómo van a operar ustedes,
el diseño de la interfaz del usuario, con el teclado, el mouse, en este caso cómo vamos a estar trabajando. Un diseño, está mal escrito ahí, perdón, un diseño de la base de datos, cómo vamos a manejar los datos que vamos a tener en nuestro sistema, que en este caso nosotros con un diccionario de datos es suficiente. Les decía yo, no vamos a manejar base de datos. Y un diseño de las salidas, cómo vamos a presentar los resultados. Ya que hicimos toda esa presentación, pues vean, empezamos al desarrollo y documentación del software. Ya empezamos a hacer nuestros diagramas de flujo para que podamos pasarlas al programador. El programador es el que transcribe a un lenguaje de programación. ¿Hay qué metodologías vamos a utilizar? Vamos a ver pseudocódigo, diagramas de flujo y diagrama Nash-Schneiderman. Son las tres técnicas que vamos a ver para representar un algoritmo. Vamos a integrar la documentación indispensable. Vamos a ir generando la documentación sobre la marcha. Acuérdense que decíamos, al final del proyecto se va a entregar una documentación del sistema, que es donde va objetivos, misión, visión, problemática a resolver, un diagrama general de la problemática, a qué queremos llegar, posiblemente con un prototipo de proyecto, pero todavía no hemos programado nada, ¿ok? Y todo eso viene siendo parte de la documentación y las propias presentaciones que ustedes van a hacer para hacerlas en el equipo y con todo el grupo de nuestra secuencia a través del team que vamos a manejar. Los manuales que vamos a utilizar de procesamiento y para el usuario, decíamos, los manuales del sistema son todos los que vamos a ver los especializados y el manual del usuario es el que vamos a hacer una vez que corre el sistema, capturar las pantallas, cómo corre, hacer como si fuera un tutorial y ya ponerlo a la prueba. Después de construcción viene la prueba y mantenimiento. Las pruebas las hace el programador, el analista, y que puede ser con datos reales o datos inventados. Nosotros podemos hacer las pruebas hasta del algoritmo como pruebas de escritorio. Yo puedo simular el proceso de la computadora y ver si esa secuencia de pasos me lo resuelve. Y eso es lo que vamos a ir viendo sobre la marcha. Y todos vamos a ir haciendo algoritmos, no hacer codificación en C y luego utilizar un software para hacer el diagrama. Es al revés. Primero debe hacerse el diagrama y después la codificación. Y el mantenimiento que se le hace a los sistemas ese es el mantenimiento al propio sistema, posiblemente algunos parámetros cambien, pensemos como el salario mínimo, cambia cada año, entonces si yo metí el salario mínimo, pues tendría que estarle dando mantenimiento. A la documentación también, cualquier cambio que le haga a la aplicación, tengo que actualizar la documentación, y también a procedimientos no sistemáticos que tengamos que estar haciendo esta adecuación. Y decimos que este es el ciclo de vida de un desarrollo del sistema, porque cualquier nueva necesidad o planteamiento nos vamos a regresar y vamos a otra vez empezar con identificación de necesidades. Hacer el análisis, determinar la solución, presentar el modelo, convertirlo, probarlo y otra vez ahí vamos a estar trabajando. Por eso es el ciclo de vida para el desarrollo del sistema. ¿Profe? Sí. Entonces dice que vamos a usar primero, antes de codificar, dice que vamos a usar diagramas de flujo y luego ya hacemos lo de los programas, ¿sí? Exactamente. Aunque ustedes okay. ya sepan programar, o sea, yo parto aquí de acuerdo al temario que no saben programar, pero hay muchos que tienen conocimiento. Entonces primero vamos a hacer los diagramas. ¿Por qué? Porque la materia es lógica, algorítmica y hay que dar esa solución al problema. ¿Y para eso podemos usar algún programa que tengamos? Pues lo pueden usar o lo hacen manual, o sea, no hay problema. O plantillas, ya ves que vendían plantillas, ¿no? Sí, sí me acuerdo. O sea, lo comento ahorita así general, porque si hay compañeros que no tienen este software, les prestan la máquina o no tienen experiencia en esto, pues vamos a ver aquí los símbolos, vamos a ver los más elementales. Y aparte del diagrama de flujo, ¿también va a pedir el UML? Cuando se hacían los cuadritos, o solo con el puro diagrama de flujo? El puro diagrama de flujo. Ah, vale. Sí, más adelante, en otras materias van a ver
el lenguaje unificado para diagramas, el OML. ¿Sí? Este lenguaje unificado, pues ya ves que va orientado como a la programación orientada a objetos, ¿no? Sí, bueno, es que yo estuve estudiando sistemas, pero pues como que no era lo mío. Y pues, la Ajá. verdad estuve, ya a partir del cuarto semestre ya estuve pues como que valiendo, ¿no? Ya. No, Y aquí la pues, idea es, vamos a manejar lo elemental. Yo lo que yo les comentaba, el primer departamental, aunque tengan cero conocimiento, pueden sacar el 10, aclarando dudas, bien, preguntas, las que quieran. Luego vamos a programarlo y vamos a usar lo más elemental. sí, vale, profe. ¿Sí? Gracias. Ok. Bien, decíamos entonces, después viene lo que es la implantación y evaluación del sistema. Y en esta implantación y evaluación del sistema, nosotros sabemos que muchas veces tenemos que ver pues, el adiestramiento, la capacitación al usuario. No nada más es construirlo. A veces hacemos un manual o hacemos cursos. ¿Por qué? Porque hay que garantizar el éxito de nuestro sistema, no que debe de entenderse, ¿no? Tenemos que hacer la planeación para la transición o lo que es el cambio del sistema. Posiblemente el sistema se haga en forma manual, automatizada, o cambie los procedimientos. Entonces todo esto se tiene que planear su cambio. Y después vamos a tener esa evaluación. Sabemos nosotros que la evaluación es tomar referencias de cómo se usaba a cómo se está usando el nuevo y compararlas y ajustarlas. ¿Ok? Y aparte de estas actividades que estamos viendo en un desarrollo de sistemas general, que me fui a uno general, aparte tenemos otras herramientas que normalmente podemos utilizar, lo que es la factibilidad técnica. Muchas publicaciones hablan del estudio del hardware, que es la computadora, los fierros, el software, que son las aplicaciones que se hacen para facilitar nosotros la elaboración. El costo de adquisición del equipo, el mantenimiento, el costo del software, el costo de capacitación, de operación, ventajas operativas y todo eso. Pues hay actores que van a depender su necesidad y es lo que le pone el mayor ímpetu de acuerdo a su punto de vista. Pero nosotros sabemos que si vamos a automatizar, en este caso vamos a pensar en una cafetería que no tenga mucho manejo de personal ni muchas ventas, pues como que no requiere un sistema de información, entonces posiblemente sea manual y para qué gastar en computadora, en licencias de software y todo eso. Pero también podemos nosotros decir, pues aprovecha la máquina que tienes ahí, ya más o menos obsoleta, aunque no tenga cámara, y luego hago una aplicación con C tradicional que no requiere muchos recursos y pues ya te sirve para algo, ¿no? Cuando menos ver precios y algunos procedimientos. Por eso es importante nosotros ver que con las instrucciones básicas elementales que vamos a ver aquí para hacer sistemas de información, los nuevos lenguajes y sistemas podrán tener infinidad de procedimientos, pero siempre están sobre la base elemental de la manipulación de esos datos, que es el objetivo que vamos ahorita. Luego vean, viene la factibilidad operativa, cambios bruscos, uso de equipos, nuevos procedimientos, nuevos datos, el desplazamiento del trabajo, la resistencia al cambio. Hay muchos que hacen estudios al respecto y además dan técnicas y procedimientos para exactamente solucionar estos problemas en cuanto a la factibilidad operativa. Y luego medir los beneficios tangibles e intangibles, los que son medibles y no medibles, ¿eh? Entonces, viendo nosotros el concepto general, es bueno tener esta información. Cuando ustedes lo van leyendo, podría yo decirles que se les puede venir a la mente para recordar más o menos el proceso, lo que ya aprendieron del proceso administrativo. ¿Quién me puede decir cuál es el proceso administrativo? Las 4 actividades. A ver, ¿qué compañero vio el proceso administrativo? ¿Sí recuerdan? La mayoría tuvo que haberlo visto.
¿Quién? ¿No? Son 4, ¿no? Son 4, ahorita mencioné cuáles son Era los 4. la planificación, la No. organización. Planificación, no. O entonces no. Dirección, control, A ver, organización. a ver. Ajá. Planeación, organización, dirección y control. ¿Ok? Son las 4 etapas del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. Si vemos nosotros en este ciclo de vida del desarrollo de sistemas, pues la planeación está desde la determinación de la problemática, necesidades, requerimientos de programación. Organización empieza a ver todo lo que requerimos nosotros en cuanto a la información, a los procedimientos. Dirección sería la ejecución, ¿no? Y en control sería ya la evaluación y comparación de los resultados. Entonces, en forma general es el proceso administrativo. ¿Por qué? Porque toda actividad que nosotros realicemos con un sistema de información involucra el proceso administrativo. Nada más dependiendo la necesidad, la orientación, es donde en algunas áreas se llamarían fases, etapas, módulos, dependiendo, va a haber esos términos, pero siempre va a haber planeación, organización, dirección y control. Igual para su trabajo. Si ustedes van a hacer su proyecto, tienen que planearlo. Bueno, ya sabemos que va a ser una cafetería. Hay que conocer la cafetería para decir qué problema queremos resolver. Y pueden ir a una cafetería, ver su comportamiento, ver los precios, ver lo que sirve, a cobrar, no sé, alguna problemática hay que resolver. Ya que lo determinen, bueno, ¿qué información mínima necesitamos? ¿Cuáles son los requerimientos de información? Que resuelva esa problemática. Ya que lo tengan, presentar una lluvia de ideas de cómo quieren que salga. Cuando pida una cafetería, le va a pedir clave del producto, o le va a mencionar todos los productos y él seleccionar cuál quiere. Luego tiene que decirle cuántos quiere, o me voy por un código de barras. ¿Por qué? Porque podamos pensar nosotros también como cuando vamos a Walmart, ¿no? En Walmart, ¿qué es lo que hacemos? El sistema de cajas. Pues que nada más pasa el código de barras, ¿no? Y ahí sale el precio, y si son 3 productos, lo pasa 3 veces o le dice el número 3. Entonces, eso, si ustedes quieren hacer una caja electrónica para la cafetería, pues tienen que prever las necesidades que tengan para la caja. Igual, ¿quién me podría decir de ustedes cómo le hacen para cancelar un producto en las cajas de autoservicio, de Walmart o Comercial Mexicana? Ajá. Sí. Y la otra es, como decía, cuando llaman a la gente, ofrecemos una operación inversa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Le digo, ¿sabe qué? Su cuenta es de 100 pesos, nada más traigo 90, pues cancéleme, no sé, este producto. Ah, bueno, yo le puedo poner, en lugar de otro producto que normalmente hacemos nuestro sistema, de si quieres otro producto, yo le puedo decir, ¿quieres cancelar algo? Sí, pues que me diga qué producto quiere cancelar. Y que cheque el sistema si lo compró para que se lo cancele. Y como ustedes pueden ver en sus tickets que les dan en las tiendas, viene el producto cobrado y luego viene la cantidad cancelada. Y ahí es donde se hace tablas, ¿no? Suma y resta. Entonces ustedes pueden hacer procedimientos aprovechando su misma operación, nada más con el cambio de signo. En lugar de sumarla, pues restarla. Si quiere cancelar 5, pues 5 veces hacia atrás o el número 5, ¿no? Pero eso es el análisis que van a hacer, cuál es el problema a resolver. Y yo les doy una idea, porque así trabajan por sí los sistemas tradicionales, que ustedes dicen, pues nada más que me diga la clave del producto y ya con eso sale en su sistema el nombre, lo que cuesta. Y bueno, si nosotros queremos también que el usuario, su problema es que cuando si le incrementa los costos, él quiere aumentar el 10% a todos, pues uno de mis servicios que va a dar mi sistema es incrementar el 10% a todos los productos que venden. Y nos hace el sistema rapidísimo, ¿no? Pero depende la problemática. Por eso de ahí les digo,
es un buen análisis que tienen que hacer, un planteamiento como equipo, y es lo que me tienen que presentar a mí en su primera presentación del proyecto. ¿Cuál es la problemática que van a resolver y cómo piensan resolver? Sin necesidad, les decía yo, de hacer diagramas ni nada de eso. Ahorita es planteado, ¿no? El problema, cómo están buscando. Pueden dibujarlo, hacer presentaciones PowerPoint. Acuérdense que son una empresa ustedes de software y que tienen que hacer unas buenas presentaciones. Bien, entonces, esto es lo que nosotros estábamos hablando en cuanto al ciclo de vida de sistemas de información. Entonces, como ya entramos a lo que es sistemas de información, que hay que pensar cómo son las empresas, su organización y el ciclo de vida de los sistemas que estamos manejando. Eso lo vamos a tener presente, eso tenemos que entenderlo, porque siempre vamos a estar trabajando la solución de un problema como si fuera de una organización. Puede ser que exista ya procedimientos o puede ser que no. Eso no quiere decir que si no hay procedimientos no los tenga que hacer yo. Tengo que definir cómo se va a resolver el problema. Ok. Pasemos entonces ahora a un sistema de cómputo. Ya hablamos sistema de información, ahora sistema de cómputo. Y vean ustedes aquí la definición, otra vez dice conjunto de elementos y procedimientos íntimamente relacionados que tienen como propósito, y ahí es donde cambia, porque dice el manejo de datos a través de 4 componentes fundamentales: entrada, proceso, salida y memoria. ¿Dónde vimos eso de entrada, proceso, salida y memoria? Cuando vimos lo que eran las etapas del proceso de la información. Entonces, nosotros cuando utilizamos una computadora, vamos a ver nosotros que nos va a servir para manejar información, que son los datos que están interpretados, pero a través de estos 4 conceptos o componentes fundamentales: entrada, procesamiento, salida y memoria. Entonces, todo sistema de cómputo va a involucrar estos conceptos fundamentales. Y vean ustedes, sistema de cómputo, el manejo de datos a través de 4 conceptos fundamentales. ¿Ok? Tipos de sistemas de información. Ok. Los tipos de sistemas de información, no a fuerzas todos deben ser electrónicos, ¿verdad? Entonces tenemos sistema de información manual. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de sistema de información manual? ¿La carta? ¿Perdón? ¿Carta? No te escuché. A ver, pon tu volumen un poquito más. ¿Un sistema de información manual? Yo sí tengo el volumen alto, ¿eh? Sería como cuando vas al doctor y el doctor toma tus datos y ya lo pasa uno pues, a máquina. Cuando vas a consulta y ahí te pone tu peso, tu altura, y luego ya lo pone en la máquina y ya te lo da ya impreso. O cuando te da la receta. Ajá, también. Pues estamos involucrando nosotros lo que es manipulación de datos a través de nuestras extremidades, ¿no? Ok, bien. El sistema mecánico. Ya ahí entra un manejo de información manual y también a través de un procedimiento mecanizado, que en este caso puede ser como las secretarias, ¿verdad? La máquina de escribir. La máquina de escribir mecánica, la calculadora mecánica, esa que le jalaban la palanquita para sumar, ¿verdad? Porque es mecánico. Un sistema de información electromecánico ya es la combinación tanto de lo manual como entre lo electrónico y mecánico. Ahí podríamos pensar las máquinas de esfera de las secretarias, ¿verdad? Que tenían movimiento mecánico, más aparte, otra vez estábamos con lo manual, ¿no? Y ya el sistema de información electrónico, que es el que manejamos nosotros con las computadoras, ¿no? También manejamos sistema de información manual con el teclado, pero ya también mucha información se puede generar automáticamente. Entonces, esos son los tipos de información, de sistema de información que hay. Siguen vigentes todos, pero el electrónico es el que nosotros estamos por desarrollar
y entregar un proyecto, el cual necesitamos aprender un lenguaje para podernos comunicar con la computadora y utilizar herramientas, procedimientos y metodologías para llevarlas a cabo. Bien, entonces decimos nosotros que sistematizar, que es lo que están viendo ahí, sistematizar es definir procesos, políticas, procedimientos, diseñar formas, simplificar, organizar y ordenar. Eso es sistematizar. Y automatizar es sistematizar más usar cómputo. Entonces ustedes van a entregar su proyecto a las primeras versiones, pues, definiendo sistemas, procedimientos, formas, cómo se va a organizar, y ya al último lo van a convertir a un lenguaje de programación para usar la computadora. Ahí ya es lo que se va a automatizar. Entonces, automatizar es sistematizar más usar cómputo. Por lo tanto, nosotros vamos a decir, el ciclo de vida de los sistemas de información contempla planeación, y estamos haciendo una combinación del proceso administrativo. El ciclo de vida de los sistemas de información tiene planeación, determinación de requerimientos, construcción, implementación, operación y mantenimiento. Todo lo que vimos del ciclo de vida de desarrollo más el proceso administrativo lo determinamos aquí como un ciclo de vida de los sistemas de información. Planeación, determinación de requerimientos, ahí vimos que antes hablábamos como análisis, ¿no? Construcción, ya lo que es directamente en el medio informático, implementación, capacitación, adiestramiento, todo esto, operación y mantenimiento, que es lo que nos permite mantener con vida ese sistema de información y vigente. Ciclo de vida de los sistemas de información también es algo que es muy presente en muchos exámenes, tienen que tenerlo bien claro estas etapas y ustedes lo presenten en su proyecto. Ok, pasemos ahora a lo que es los principios para guiar el desarrollo de sistemas. Eso es lo que ustedes deben de tener presente. Principios para guiar el desarrollo de sistemas. Primer principio, el sistema es para el usuario y hay que involucrarlo en todo el proceso. ¿Estamos de acuerdo? El sistema es para el usuario y hay que involucrarlo en todo el proceso. Segundo principio, hay que establecer fases y actividades para administrar mejor el proceso de desarrollo. Esto de establecer fases o actividades es que nosotros pues, hagamos secciones del avance del proyecto para estarlo revisando continuamente. ¿Para qué? Para mejorar tiempos, costos, todos los requerimientos que necesitemos para pasar de una actividad a otra. Posiblemente sean actividades secuenciales, posiblemente en paralelo, no lo sabemos de acuerdo a su análisis y el proyecto. Pero hay que establecer esas fases y actividades para mejorar. Tercer principio, las actividades de desarrollo no son estrictamente secuenciales. También es posible que se requieran retroceder para corregir errores. Nosotros, como decíamos, puede ser que ya llegamos a la etapa de presentar la construcción de cómo se quiere resolver el proyecto y vemos que sobre la marcha se nos está dificultando mucho y dijimos que exageramos, entonces nos tenemos que regresar a ajustarlo. Entonces por eso va a ser importante también, aunque ya llevamos cierto adelanto, tomar decisiones de que tengamos que retroceder sin prejuicio de que tengamos un riesgo en cuanto a los tiempos, ¿no? Otro principio dice, los sistemas son inversiones de capital. Los sistemas
son inversiones de capital y se deben justificar económicamente como tales. ¿Nosotros qué decimos con esto? Nosotros el hecho de elaborar un sistema de información tiene un costo. Costo de hardware, costo de software, costo de la empresa que lo va a desarrollar, costo de la capacitación, pero económicamente lo vamos a justificar si son de acuerdo a las necesidades. Acuérdense que las fortalezas y oportunidades pueden ayudarnos a mejorar nuestro negocio y no seguir con una debilidad por no tener automatizado. Ahorita, lo saben ustedes, ¿cuál es la ventaja de muchos negocios que estuvieron cerrados por la pandemia? Pues compras en línea, servicios en línea. Entonces, todo eso pues, es lo que está ahorita ayudando, ¿no? Entonces, puede ser empresas pequeñas, no necesariamente requieren desarrollar su software, ¿verdad? Simplemente contratan un Didi, un Uber Eats, pues cobra una comisión, claro, tiene un costo el servicio, pero ya pueden acercarse a ese servicio. ¿Ok? Y luego otro principio que viene ahí dice, establezca puntos de revisión para reevaluar la factibilidad y no tema cancelar el proyecto incosteable aún con costos perdidos. ¿Qué significa esto? Habrá momentos que esa evaluación, ese estudio, esa factibilidad no alcance los objetivos deseados y tengamos que cancelar el proyecto. Y con eso puede ser que perdamos el negocio, nuestra empresa se venga abajo, que perdamos el empleo, pero mantener un proyecto que no es justificablemente económico y rentable sería más costoso. Entonces, por eso aquí es un principio que nos debe guiar el desarrollo de sistemas de información. Y nosotros por eso ahorita vamos a hacer cosas pequeñas, útiles, que le entendamos y que podamos hacer esta secuencia de pasos. ¿Para qué? Para cuando queramos hacer algo de un sistema de información, pues no nada más es dar la facilidad de cobrarlo o cancelarlo, sino todo el proceso que involucre el llegar a un producto, el tener un cliente en un momento dado en el negocio. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ninguna. No, ninguno. No. Ninguna. Ok. Bien, entonces, lenguaje de programación. Dice, cualquier lenguaje representa una adaptación, la de los doctores, los abogados, los informáticos, también tenemos nuestros lenguajes, los cocineros, etcétera. Dice entonces, cualquier lenguaje representa una adaptación aquí de acuerdo a sus necesidades, a su manejo de información. Por lo tanto, el lenguaje de programación es un conjunto de reglas, símbolos y palabras especiales que permiten construir un programa. Entonces nosotros vamos a aprender para hacer la lógica de programación, un lenguaje de programación. Y este lenguaje de programación, pues vamos a ver que tiene reglas, símbolos, palabras especiales que nos van a permitir construir un programa. ¿Qué es un programa? Pues parte del sistema de información que va a manipular esos datos a través de los procedimientos que nosotros definamos. Y necesitamos dárselo a través de un lenguaje de programación. Puede ser pregunta de examen, ¿qué es el lenguaje de programación? Así es. Porque nosotros, la lógica de programación, siempre utilizamos lenguajes de programación para transcribir. Los lenguajes de programación tienen sintaxis. ¿Qué es la sintaxis en un lenguaje de programación? Es el conjunto de reglas que gobiernan la construcción o formación de sentencias válidas en un lenguaje. Ese es sintaxis en un lenguaje de programación. Es el conjunto de reglas que gobiernan la construcción o formación de sentencias válidas en un lenguaje. Y entre paréntesis ahí tenemos instrucciones. Entonces, también puede ser una pregunta de examen, porque ¿qué es la sintaxis de un lenguaje? Pues las reglas para construir instrucciones en ese lenguaje. Pocas palabras, ¿no? Por eso les pongo aquí que muchos apuntes dicen que gobiernan, ordenan,
Hay muchos sinónimos que tenemos, pero esas son las reglas de cómo se construyen esas instrucciones. No es como queramos, tenemos que pegarnos a una sintaxis. La semántica, en un lenguaje de programación, es el conjunto de reglas que proporcionan el significado de una sentencia o instrucción. Es el conjunto de reglas que proporcionan el significado de una sentencia o instrucción. En este caso es, pocas palabras, ¿para qué nos sirve la instrucción? Aunque yo la sepa construir, pues debo saber la función que tiene, ¿no? Y vocabulario, como todo lenguaje, ¿verdad? El vocabulario es el conjunto de símbolos de un lenguaje. Pueden ser letras, dígitos, símbolos especiales, etc. Todo lo que es lo que integra ese vocabulario del lenguaje. Entonces, ya conociendo que un lenguaje de programación nos permite construir programas, entonces, ¿qué es programación? Programación es traducir ideas a instrucciones de programa o a proposiciones de programa. ¿Sí? Es la actividad que ustedes van a hacer de esa secuencia de pasos, convertirlas a instrucciones de programa. Eso es programar. Programación también es crear programas que le indiquen a la computadora lo que debe hacer. O sea, la computadora no piensa, no razona. La computadora maneja los datos a través de esos procedimientos que se le proporcionaron en los programas. En los programas proporcionamos los datos, los procedimientos y decimos cómo lo maneja la computadora. En un lenguaje semejante al de los humanos, bueno, acaso al inglés, ¿no? Pero la máquina lo manejará con ceros y unos, el sistema binario que ya conocen, y que ya ella lo interpreta y lo manipula de acuerdo a ese lenguaje de programación. Pero nosotros aprendemos un lenguaje de programación, entendemos su sintaxis, su semántica, aplicamos una herramienta y con eso ya resolvemos nuestro problema. Ahora, esta programación se puede hacer de dos formas, fuera de línea y en línea. ¿Cuál es la programación fuera de línea? Sin usar computadora. Así es como nosotros vamos a hacer los exámenes en el caso de C. Yo voy a dar instrucciones y ustedes me tienen que hacer el programa para resolver ese problema. Yo, ¿cómo lo voy a calificar? Yo voy a revisar las instrucciones sin necesidad de programarlo, reviso su sintaxis y yo, como si fuera el compilador, le puedo decir no corrió, sí corrió, o no resolvió el problema. Y la programación en línea, que es la que hacen muchos compañeros que ya conocen algo de programación, les decía, no hacen ni el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es como la secuencia de pasos para garantizar que se resuelva bien el problema y después convertirlo a un lenguaje. Muchos hacen la codificación, están programando desde la computadora, haciendo ahí las líneas, y luego para ponerlo a ceros, como se dice, que pueda correr bien, se tarda más de 3 compilaciones. Entonces, esa persona que se tarde más de 3 compilaciones en dejar a punto, no es buen programador. ¿Qué está haciéndolo en línea? En cambio, si lo hace con su diagrama de flujo y luego lo convierte a codificación, lo que es a un lenguaje de programación, pues ya el programa del diagrama de flujo ya lo probó, ya lo pudo haber hecho hasta pruebas de escritorio, que eso es lo que vamos a ir viendo más adelante sobre la marcha. ¿Ok? Entonces tenemos la programación, que es lo que ya entendemos, por eso vamos a aprender lenguajes de programación, por eso vamos a hacer algoritmos para resolver un problema, y por lo tanto, aquí tenemos también lo que nosotros a veces explicamos como diferentes formas de hacer preguntas de examen. La programación, ¿cómo se manifiesta? En programas. Acuérdense, manifestarse es cómo se presenta como producto final. La programación, en cómo se refleja al último
en programas ya hechos, porque tiene un algoritmo, ya se utilizó un lenguaje y ya resuelve un problema. Y veamos aquí dice el desarrollo de los programas por etapas. Vamos a ver este acercamiento de este programa por etapas. De la primera fase es definición del problema. Lo vimos en los sistemas de información, ¿no? Vamos a pensar que este programita todo es un sistema de información. Entonces definimos el problema. En la segunda fase vamos a diseñar la solución. ¿Cómo vamos a diseñar la solución? Vamos a hacer un algoritmo. Este algoritmo después lo vamos a escribir a un lenguaje de programación, que es lo que decíamos programar, ¿verdad? Eso es codificarlo, pasarlo a instrucciones válidas de un lenguaje. Lo dice, ejecuta y comprueba el programa. Eso es, bueno, vamos a depurarlo, a corregirlo, a que ya no tenga errores de la conversión a un lenguaje de programación. Y luego viene la documentación del programa. Esta documentación la puedo hacer yo interna o externa. Vamos a ver, de acuerdo a los lenguajes de programación, cuándo se pueden hacer interna y externa. Y la fase 3 es su mantenimiento. Entonces, vean, en este desarrollo de un programa, se parece como el desarrollo de un sistema, pero resuelve nada más un problema en particular, ¿no? ¿Qué pasaría con un sistema de información? Puede ser un conjunto de programas, un conjunto de funciones, y por eso tenemos todo el complemento. Pero la idea es que el proyecto que ustedes vayan a entregar, pues no sea un programa, un programota, que sean varios programas que lo implementen bien. Por eso vamos a ver sobre la marcha, como vimos el temario, lo que es programación modular. Bien, un poco como avance, lo vamos a explicar más al detalle. La técnica de programación que vamos a utilizar es la técnica top-down stepwise refinement, que es refinamiento progresivo de arriba hacia abajo. ¿En qué consiste este refinamiento progresivo de arriba hacia abajo? Consiste en seguir dividiendo cada subtarea hasta finalmente llegar al punto donde se puede expresar los pasos de una tarea como enunciado en un lenguaje de programación deseado. En pocas palabras, esta técnica de programación dice que yo puedo hacer mi diagrama de flujo y el máximo detalle de este diagrama de flujo o de este algoritmo es cuando un paso equivalga a una instrucción de un lenguaje de programación. Entonces, por eso tengo que tener bien definidos mis pasos para resolver el problema. No puedo decir, aquí aplica la fórmula y ya dame el resultado. No, desglosa la fórmula. Es secuencia de pasos así. ¿Ok? Sí, profesor. Bueno, entonces, vamos a interrumpirlo ahí y vamos a plantear experiencias que tienen ustedes. ¿Quién me puede decir cuál es la fórmula para sacar el factorial de un número? Eso lo aprendieron en secundaria. Cualquier número factorial. Factorial de un número. Es multiplicarlo. No, se multiplica el número por sus antecesores hasta que se llega a la unidad, al 1. Ajá. Pero no se te olvidó ahí un detallito que hay que el resultado por el siguiente número. ¿Cómo que el resultado por el siguiente número? Sí, dice multiplica el número por sus antecesores. Por eso. O sea, 5 por 4 por 3 por 2. Es lo que quieres decir. No, o sea, mi compañero es lo que dijo. Digamos que sacáramos el factorial de 4. Es Ajá. 4 por 3 por 2 por 1. O sea, Ok. por sus antecesores. Ok. Es multiplicar los antecesores y el resultado por el siguiente de la serie, ¿no? Por los antecesores, o sea, los anteriores. Ujú. Es lo que decía mi compañero. Así es. Sí, yo les comentaba esta interpretación porque en el detalle
de esta secuencia de pasos es cómo haces esos antecesores. ¿Ok? Entonces, para la siguiente clase, les voy a pedir que me digan la secuencia de pasos para resolver el factorial de un número y pongan así la numeración: 1 esto, 2 esto. No utilizar nada de herramientas, van a utilizar nada más un consecutivo para que me indiquen cómo va la secuencia de pasos. ¿Sí me entendieron? O sea, Sí, profe. Puedes Sí, ir hacer el algoritmo, ¿no? ¿el algoritmo? ¿El diagrama de flujo? ¿Quieres el diagrama de flujo? No, ahorita no estoy pidiendo diagrama de flujo, no hemos visto diagramas de flujo. De un pseudocódigo, ¿no? Lo que nos está pidiendo. Exactamente, un pseudocódigo. Ah, ok. El pseudocódigo, por decir, si ustedes ven una caja de gelatina, ahí viene el algoritmo de cómo hacerla. Si ven la harina de hot cakes, viene también el algoritmo ahí cómo hacerlo. A veces viene con 1 hacer esto, 2, 3, a veces vienen con letras. Cuando armamos un mueble de construir, ármelo usted mismo, pues viene también la secuencia de pasos y no vienen diagramas de flujo, no vienen otra cosa más que el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? No quería mencionarlo todavía como tal. El pseudocódigo es como nosotros nos queramos comunicar y entendamos. Por eso ahorita podemos poner 1, hacer esto, 2, 3, pero quiero que me hagan esa secuencia de pasos. Así como me decía el compañero, lo que es el factorial de un número, quiero que me lo representen y comprobemos esa secuencia de pasos. Es algo muy sencillo, es algo, les digo, que partiendo de, si alguien todavía no conoce nada de programación, nada más que le dé ese orden. Profe, ¿se puede hacer por inducción? Vámonos a... Sí, pero ahorita no quiero nada técnicamente, ¿cómo les diré? Quiero que lo hagan como si estuvieran ustedes aprendiendo, ¿no? No, digo, cero conocimientos, y quiero que me hagan nada más la numeración con unos o letras de esa secuencia de pasos. Si no queda muy clara la idea, les decía yo, agarren una caja de gelatina y vean cómo está el algoritmo, o vean una receta de cocina, que hay muchas en internet, vean cómo viene esa secuencia de pasos. Ahí no hay algoritmo, no hay nada de una técnica más que un desglose. Así quiero que lo hagan en principio. Y después vamos a ver las facilidades de hacerlas con las herramientas que nos dicen que hay que aprender, ¿no? Que les digo, ya muchos pueden conocerla, pero ya no, bueno, estamos yendo rápido para que ya después nos vayamos con lo que es nuestra materia. ¿Ok? Profe, pero ¿se debe hacer manual? O sea, ¿lo tenemos que escribir? Sí, háganlo manual. En este caso les voy a decir algo. Lo pueden hacer en una hoja y o lo hacen en su máquina en PowerPoint, y el día que el miércoles que veamos la clase, les digo, me lo presentas, me lo compartes en tu máquina y lo vemos todo y lo comentas, y así como yo estoy, ustedes también van a estar participando. ¿No sería como la tarea? Exactamente. Ahorita va a ser que ustedes van a presentarlo, van a ver solución, luego si otro compañero lo hizo de otra forma, también que nos los presente para ver las diferencias que encontramos y que vemos sobre el hecho de aplicar una solución a nuestros problemas. Pero ahorita estamos hablando, cero conocimientos de técnica, ni herramientas, ni nada. Ahorita estamos viendo puros conceptos. ¿Ok? Bien. Entonces, eso les dejo de tarea, y también quiero que me hagan para resolver el problema del área de un triángulo. También pseudocódigo. Algo muy complejo que es factorial, que si no lo recuerdan muy bien lo investigan. Y el otro es área de un triángulo. ¿Ok? A ver, entonces para resumir, sería lo del pseudocódigo de el área de un rectángulo, ¿no? No, triángulo, dijo. Triángulo. Un triángulo.
Ok. Triángulo. Y también lo de resolver un factorial. Nada más serían esas Exacto. dos partes. Así es. O sea, 2 pseudocódigos, un factorial y un área de triángulo. Exacto. Sí. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profesor. Bien. Entonces, ya la siguiente clase vamos a empezar con lógica algorítmica. Ya lo que es el objetivo de nuestra materia. Y en cuanto a conceptos generales, lo que vimos de conocimiento general, de qué información, qué es un lenguaje de programación, qué es sistema, las organizaciones. Todas esas palabras yo puedo utilizar para preguntar y definir 2 o 3 preguntas para qué estamos estudiando lógica de programación. Ya en la siguiente clase vamos a ver directamente lo que es lógica algorítmica, que ya empezamos a ver conocimientos de algoritmos computacionales y todo esto. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Van ¿Sí? a necesitar un programa para eso o va a ser todavía escrito? Ahorita todo eso va a ser escrito y hasta el primer departamental no vamos a necesitar programas. Vale. Ya vamos a empezar a hacer con la lógica algorítmica esto que van a hacer ustedes con pseudocódigo, después ya vamos a hacerlo aprendiendo herramientas, convertirlo en esas herramientas. Y vamos a tener a la mano los 10 o 12 ejercicios que hagamos de aquí a que terminamos para el primer departamental. Y todos esos 10, 12 ejercicios los vamos a convertir a programas en C. ¿Estos dos serían unos de los primeros ejercicios que se van a pasar allá a código? Exactamente. Va, ya le capto. Entonces vamos a ir haciendo, te digo, primero pseudocódigo, luego ya diagramas de flujo, luego vamos a ver diagramas CNS. Ajá. Ahorita son muy sencillos, operaciones básicas. Pues de una vez, ¿no? ¿Eh? No, está bien, profe. Sí. Bueno, acuérdense que estamos apegándonos a un temario que es conocimiento general. Si no, en la siguiente clase, yo creo que vamos a dedicar un tiempo y voy a preguntarles en forma individual quién sabe y quién no sabe. Para entonces tener eso en consideración. Bien, entonces, estaba viendo aquí. Oiga, profe, y con referente a los exámenes, ¿cómo serían? O sea, ¿son preguntas abiertas? Así es, son preguntas abiertas porque me interesa saber cómo es que ustedes lo entienden. No son preguntas cerradas, porque es como nada más atínenle, no, aquí me tienen que explicar de acuerdo a lo que yo pregunto. Lo importante va a ser que entiendan la pregunta. Porque si desde ahí no se entiende la pregunta, yo creo que la respuesta puede ser errónea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿y cuántos van a ser normalmente? Normalmente 10 con esas, digo, la idea no es reprobarlo, pero también es que el primer departamental saquen sus 10, el segundo normalmente sacan 5 o 6, porque es ya con lenguaje de programación. Entonces el primero, que no es lenguaje, que todos en iguales circunstancias, que todo va a depender que hayan escuchado la clase, aclarado sus dudas, que saquen el 10, no hay limitante para que no lo obtengan, ¿no? Ok, profe, gracias. Bien, pues entonces nos vemos en la siguiente clase, el miércoles. Les agradezco la atención. Esperemos que ya el miércoles ya aparezcamos en Piensa. Yo les avisaré con tiempo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.